3. Buenos días, hoy estamos con Vicente Sanz, nuestro profesor de Educación Física de tercero y cuarto de la ESO, que además es preparador físico del Club Deportivo de Utiel. Estamos trabajando un proyecto de un dron que está encaminado a actividades deportivas y pensamos que este proyecto puede ser interesante y él nos puede ayudar a ver sus utilidades. Vamos a hacerte paso a unas preguntas. Vale. ¿Crees que un dron puede servir para hacer un entrenamiento? Sí, la verdad es que ahora, en estos últimos años, se está desarrollando en muchos deportes el tema del análisis de jugadas y de movimientos concretos. Y bueno, en campos profesionales pues se está haciendo con un conjunto de cámaras puestas alrededor del campo, pero a nivel, yo creo que menos profesional, a nivel más amateur, yo creo que sí que es interesante la utilización de este tipo de drones con cámara pues para analizar muchos movimientos que se producen dentro del campo. Vale. ¿Crees que puede servir para arbitrar cualquier tipo de jugada? Sí, igual que sirve o puede servir para analizar movimientos de sistemas de juego de muchos equipos, pues también puede servir perfectamente para analizar cualquier jugada concreta. Si es capaz el dron de enviar, digamos, la imagen en directo, se puede analizar muy rápido y se puede arbitrar. De hecho, esta semana pasada, en el partido de España-Francia, ya se utilizó este tipo de tecnología para arbitrar el partido. ¿En qué deportes crees que puede ser de más utilidad el dron? Yo creo que prácticamente en todos los deportes de equipo se puede utilizar un dron para multitud de situaciones, como he dicho, para ver sistemas de juego, para analizar movimientos. Ahora hace poco vi en alguna noticia que habían diseñado drones acuáticos pues para analizar, por ejemplo, todo el movimiento debajo del agua de la natación. Yo creo que para todos los deportes es interesante la utilización de las nuevas tecnologías. ¿Y crees que el dron les puede servir a los entrenadores en entrenamientos más, no en equipo, sino...? A nivel de entrenamiento es más complicado utilizar un dron, pero sí que es útil si somos capaces de adaptarnos un poco a la utilización de este dron en entrenamientos, pues sí que se pueden mejorar cosas concretas de un entrenamiento. Por ejemplo, para preparar un partido que tú quieres que los jugadores hagan determinados movimientos, la única manera de saber si realmente lo hacen bien, pues a lo mejor sería con una vista aérea de esos movimientos. Sí que es interesante. Bueno, pues te agradecemos que nos hayas respondido a las preguntas y gracias por tu ayuda y tu atención. Nada, muchas gracias. ¿Cuándo se cobra?